Buenas tardes, hermano Teo. Un gusto siempre saludarle y poder continuar conversando sobre estos interesantes temas que comparte con su audiencia. ¿Cómo se encuentra en esta tarde de finales de octubre? Buenas tardes, hermano. Pues aquí tenemos un clima agradable. De hecho, vivimos en una zona que es bastante, bueno, bastante fría, vamos a decir, en comparación con los valles que tenemos aquí en Honduras. Agradable, felices, contentos como siempre. Eh, Aquí intentando aportar un granito de arena en la liberación del alma del ser humano, que en estos tiempos tan convulsionados de guerras, de rumores de guerra y de catástrofes y de crisis económica, política y de toda índole, entonces viene esto a hacer una alternativa para resolver la problemática humana con respecto a todas estas cuestiones que están sucediendo en el planeta, ¿verdad? Así que gracias por la oportunidad, por la entrevista. Un saludo para todos, paz y bien, y invitarlos a que compartan estas entrevistas con sus familiares, con sus empleados, con sus compañeros de trabajo, con sus familias inclusive, para que de alguna manera esto va a beneficiar, solo trae beneficios para el humano, ¿verdad? Una entrevista de esta naturaleza solo trae beneficios y para enriquecer la espiritualidad del alma, enriquecer el alma de cada ser humano, que en estos momentos, vuelvo y repito, requiere de mucha atención. Gracias, hermano. Recientemente se acaba de publicar una nueva edición de su libro Dramáticas Profecías del siglo XXI. El libro en el que advierte sobre los eventos más importantes que tendrán lugar en esta década 2020-2030 y que llevarán al traste a esta humanidad, y cobrarán la vida de muchos seres humanos, y también da importantes mensajes para que se preparen las personas y puedan enfrentar de mejor modo estos eventos dramáticos. El libro está disponible en su página web teodosiopaz.info y también en Amazon. En el sitio web de Amazon pueden encontrar también este libro. ¿Qué nos cuenta este libro, hermano Teo? ¿Qué mensaje tiene para la humanidad? ¿Qué puede compartir con las personas que le están escuchando en este momento? Bueno, ahora en esta nueva edición donde está incorporada la segunda parte de Dramáticas Profecías del siglo XXI, son impactantes las profecías que hay allí, la orientación que se da, y como bien dice el libro, es como una advertencia para la humanidad, ¿verdad? Sabemos que no podemos evitar las cosas con una profecía, pero sí podemos prevenir a las víctimas, a que no caigan o que los agarre desprevenidos sin previo aviso de un desastre. Entonces invito a todos nuestros seguidores de YouTube, nuestros seguidores en el Facebook, y incluso los seguidores de estas entrevistas, a que obtengan el libro, ¿verdad? Porque es muy importante tenerlo. Primero porque es algo divinal, algo que trae una especie de magia protectora para aquel que lo conserve y lo tenga. Entonces, el librito es básico en estos momentos, invitarlos a que lo lean, decirles que vienen otros libros, porque vamos a editar, a editar las entrevistas, porque hay muchas entrevistas donde toco temas que no aparecen en los libros y que de allí vamos a crear libros. Entonces, ¿qué es importante? Pues obtenerlos. Los costos pues no son elevados, son precios de fácil acceso para todo el mundo, así que es cuestión de obtenerlo, cuestión de practicarlo, implementar los conocimientos que hay en esos libros en nuestra vida diaria. Eso es lo fundamental, es primordial para bien de nuestras conciencias, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Esa es la invitación a todos los seguidores, a las personas que que escuchan esta entrevista, que puedan adquirir este importante libro en la página web teodosiopaz.info
o también en la red de venta de Amazon. Pueden descargarlo, adquirirlo y poder tener acceso a esta importante información que nos brinda para toda la humanidad. Hemos estado en las últimas entrevistas conversando sobre el libro del Génesis. Habíamos dedicado un tiempo a interpretar, a estudiar el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y le propusimos después de ello regresar al principio, venir al libro de Génesis, para que usted pueda explicar a toda la humanidad los mensajes que hay en este libro sagrado, en este primer capítulo, en este primer libro del libro sagrado de la Biblia, donde hay importantes mensajes para la humanidad y quizás no entendimos algo bien, quizás no comprendimos bien alguno de los mensajes y se nos torció el camino en algún momento, y por eso hemos llegado a esta situación actual de mucha calamidad, de mucha degradación moral, espiritual y de todo tipo. Le proponemos continuar el día de hoy conversando sobre este importante libro del Génesis. Sería el segundo relato, nos corresponde hoy. Pero si me permite, hermano Teo, me gustaría un poco, para poner en contexto a las personas que le escuchan, a las personas que le siguen, por lo menos leer el primer relato sobre el Génesis, del Génesis, para poner en contexto a las personas que le escuchan, a las personas que le siguen, y después continuaríamos interpretando el segundo relato. ¿Le parece bien? Adelante, hermano, con mucho gusto. Muy bien, dice así el relato del Génesis, el primer relato. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba desierta y sin nada, y las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dios dijo: haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche, y atardeció y amaneció el día primero. Dios dijo: haya un firmamento en medio de las aguas, y que separe a unas aguas de otras. Hizo Dios entonces el firmamento separando a unas aguas de otras, las que estaban encima del firmamento de las que estaban debajo de él. Y llamó Dios al firmamento cielo, y así sucedió, y atardeció y amaneció el día segundo. Dijo Dios: júntense las aguas de debajo de los cielos en un solo lugar, y aparezca el suelo seco. Y así fue. Dios llamó al suelo seco tierra, y a la masa de agua mares. Y vio Dios que todo era bueno. Dijo Dios: produzca la tierra pasto y hierbas que den semilla, y árboles frutales que den sobre la tierra fruto con su semilla adentro. Y así fue. La tierra produjo pasto y hierbas que dan semillas, y árboles frutales que dan fruto con su semilla adentro, según la especie de cada uno. Y vio Dios que esto era bueno, y atardeció y amaneció el día tercero. Dijo Dios: haya lámparas en el cielo que separen el día de la noche, sirvan de signos para distinguir tanto las estaciones como los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo pues Dios 2 grandes lámparas, una grande para presidir el día y otra más chica para presidir la noche. También hizo las estrellas. Yahvé las colocó en lo alto de los cielos para alumbrar la tierra, para mandar al día y a la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno, y atardeció y amaneció el día cuarto. Dijo Dios: llénense las aguas de seres vivientes y revoloteen aves sobre la tierra y bajo el firmamento. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todos los seres que viven en el agua y todas las aves. Y vio Dios que estaba bien. Los bendijo Dios diciendo: crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar, y multiplíquense asimismo las aves en la tierra. Y atardeció y amaneció el día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes de diferentes especies,
bestias, reptiles y animales salvajes. Y así fue. E hizo Dios las distintas clases de animales salvajes, de bestias y de reptiles. Y vio Dios que esto era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que mande a los peces del mar y a las aves del cielo, a las bestias, a las fieras salvajes y a los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Dios los bendijo, diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, manden a los peces del mar, a las aves del cielo y a cuanto animal viva en la tierra. Dijo Dios: yo les entrego para que ustedes se alimenten toda clase de hierbas, de semilla y toda clase de árboles frutales, a los animales salvajes, a las aves de los cielos, y a cuanto ser viviente se mueve en la tierra, les doy para que se coman pasto verde. Y así fue. Vio Dios que todo cuanto había hecho era muy bueno, y atardeció y amaneció el día sexto. Así fueron hechos el cielo y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Dios terminó su trabajo el séptimo día, y descansó en este día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios este séptimo día, y lo hizo santo, porque ese día él descansó de todo su trabajo de creación. Este es el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Este es el primer relato del Génesis. Ya hemos hablado de él en conferencias anteriores, en entrevistas anteriores. Si gusta comentar algo, hermano Teo, por favor, adelante. Sí. Bueno, como se mira allí, no podemos interpretar de forma literaria lo que está escrito a través de la historia, sino que por el contrario tiene que ser interpretado simbólicamente y esotéricamente para que entendamos realmente qué fue lo que sucedió. Porque si lo leemos literalmente vemos algo sublimal, algo no tangible al inicio, al principio. Sin embargo, si ya lo vemos de manera espiritual, si lo interpretamos de manera esotérica y simbólica, entonces vemos realmente, nos damos cuenta de lo que sí sucedió. Ese proceso no se llevó en 7 días para empezarla, sino que se procesó en base a la ley del 7, que es diferente. Cuando habla del primer día, se refiere a leyes. Primera ley, segunda ley, tercera ley, cuarta ley, quinta ley, sexta ley y séptima ley. Dentro de ese proceso simbólico de la numerología, estamos viendo que se establece el 7 como un número base, como un número prioritario para organizar. O sea, desde ahorita les digo que la fecha 7, el número 7 es para organizar. Si se va a montar un evento, se hace en base al 7. Si se va a crear una empresa, se hace en base al número 7. Si se va a hacer un proyecto a largo plazo, tiene que ser en base al 7. ¿Por qué? Porque el 7 es un número básico, elemental para organizarse. El 3, por ejemplo, el 3 es un número que crea, es para crear. Y el 7 es para organizar y distribuir. Entonces, cuando se refiere a 7 días y que al séptimo día descansa, pues prácticamente está hablando de llegar a la séptima dimensión, que empezamos a trabajar en la primera dimensión donde están todos aquellos animalitos
todos aquellos reinos, todo aquello relacionado a la vida terrestre, donde existen animales de una célula. Luego vemos el 2, que se trabajó, el 2, en base a seres vivientes que tenían percepción y sensación. Por ejemplo, los animalitos unicelulares pues solo tienen sensaciones, solo sienten, ¿verdad? Y ya en el 2, en el día 2, que simboliza el día 2, se está refiriendo a que hay dos procesos de seres vivientes que además de sentir, perciben, en base a la ley del 2, de la dualidad. Luego viene el tercer día y se crea pues lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y también se crea la razón, o sea, el ser humano. Realmente en el tercer día es que Dios creó al humano, procesado en el número 3. En el número 3, ¿por qué? Porque el 3 es para crear. Padre, Hijo y Espíritu Santo crean el verdadero hombre dentro de nosotros. Y así físicamente también se utiliza el 3 para crear. Entonces en el tercer día empieza a crear. Esto tiene bastante relación con el cuerpo astral. El primer día está relacionado al cuerpo físico. El segundo día está relacionado al fondo vital orgánico. El tercer día está relacionado al cuerpo astral. El cuarto día está relacionado al cuerpo mental. El quinto día está relacionado al cuerpo causal. Y el sexto al búdico, ¿verdad? Séptimo al íntimo. Ahí descansa, ¿por qué? Porque esa es la creación del hombre interno. O sea, ese es el árbol de la vida. Mucho se ha hablado del árbol de la vida, ¿verdad? Y se le dan varias interpretaciones. Sin embargo, el árbol de la vida es la creación misma del hombre interior. No nos estamos refiriendo al hombre físico. Y cuando decimos hombre, incluimos la mujer. Entonces, descansa en la primera montaña de la iniciación. Los procesos esotéricos de cualquier iniciado, de cualquier estudiante, se inician en la montaña se empiezan en la montaña de la iniciación. Culmina en la séptima dimensión, o sea, con el íntimo. Luego empieza la segunda montaña, que retorna al principio, o sea, regresa al físico y empieza a crear el hombre, pero ya de fuego. Ya es un hombre solar. El primer hombre que se creó fue de fuego. El segundo hombre interior que vamos a crear es solar, es con energía solar. Igual, llega al íntimo, luego regresa nuevamente e inicia el proceso de la tercera montaña, y ya es la montaña de la resurrección. La segunda que acabo de explicar es la montaña de la ascensión. La tercera montaña es la de la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando repetimos el proceso en base a la ley del 7, siempre vamos a llegar al íntimo. Pero ya son el hombre de luz, el hombre que tiene los cuerpos de luz. El primer hombre tuvo los cuerpos de fuego, el segundo hombre tiene los cuerpos solares y el tercer hombre tiene los cuerpos de luz, procesados en base a la ley del 7. Por eso, cuando se inicia esotéricamente el trabajo interno de cada uno de nosotros, en base a la ley procesado por la ley del 7, llegamos al íntimo, a la séptima dimensión de la naturaleza. Y allí se requiere de un descanso esotérico, y un descanso donde hay una pausa en el desarrollo espiritual de cada ser humano. Luego bajamos e iniciamos la segunda etapa, o sea,
el segundo proceso de acorde a la ley del 7 y llegamos otra vez a la séptima dimensión, pero en una nota musical más elevada, o sea, en una esfera superior, ¿verdad? En una espiral más alto, espiritualmente. Y luego regresamos a la parte física a realizar el tercer proceso en base a la ley del 7, culminando, ¿verdad? En la tercera montaña, o sea, la montaña de la resurrección, en la séptima dimensión y también descansamos. O sea, en cada uno de estos tres procesos hay un descanso. Eso es lo que quiere decir el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto, el sexto y el séptimo, y que de allí se descansa, ¿verdad? Y ese proceso se da en las tres montañas. ¿Y por qué tres? Ya lo dije, que el 3 es para crear y el 7 es para organizarse. En síntesis diré que creamos las cosas en base a la ley del 3 y que nos organizamos las cosas creadas en base al proceso de la ley del 7. Entonces, para recapitular y refrescar la memoria, eso es lo que estamos interpretando de este primer relato bíblico del Génesis en base a conocimiento esotérico. Vuelvo y repito, no es literario, no es literario, porque si lo buscan por la parte literaria, meramente lectura, así como recibimos el libro del Génesis, entonces le vamos a dar una mala interpretación que no es real, no es real. Quiero recalcar un detalle allí, que habla de Dios, no habla del Padre. Ojo, ¿y qué quiere decir eso? Bueno, la palabra Dios, eh, por ejemplo, los santos, los grandes maestros liberados, les llamamos dioses, ¿verdad? O son un dios que forman parte de los dioses. Habla de Dios en plural, porque está la S. Dios es. Dioses es una palabra compuesta. Dios es. Entonces, dioses. ¿Mm? Y existe la palabra Dios que la descomponemos sus consonantes y sus vocales de la siguiente manera. La D es divinidad. La I, inteligencia. La O, organizado. Y la S, sabiduría. Eso quiere decir la palabra Dios. El término Dios es divinidad, inteligencia organizada y sabia. Ojo, no es lo mismo Dios que el Padre. Váyanse los voy a remitir a todas las parábolas, conferencias, disertaciones del que aquí le llaman Jesucristo, venerable maestro Yeshua, Ben Pandirá, donde él solo habla del Padre. Dice, el reino de mi Padre. Y cuando vayas a orar, ora a tu Padre. Él nunca dice Dios, Jehová, Yahvé, no. Se refiere al Padre íntimo de cada uno de nosotros. ¿Y dónde está? En la séptima dimensión. Cuando llegamos a la séptima dimensión tenemos que descansar en el trabajo esotérico, obviamente, porque vamos muy cansados del trabajo. Entonces allí dice el libro, Dios creó, o sea, los dioses crearon, no es un solo Dios, son varios dioses, porque son, o sea, es verbo presente, es de ser. Entonces, estos pequeños detalles de interpretación han creado una infinidad de religiones en el mundo, porque son conceptos cerrados, extraídos de la Biblia, que no tienen nada que ver con la realidad de lo que sucedió. Ese proceso del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo día se dio entre, fíjese bien, entre la primera y segunda generación de humanos que poblaron la faz de la tierra.
Dice que creó al hombre, varón y hembra los creó, eran hermafroditas, tenían los dos sexos. Cuando saca la costilla de Adán, eso se refiere a la separación de sexos que se dio a la altura de la mitad de la segunda humanidad. Pero eso es lo que vamos a hablar hoy. Adelante, hermano. Gracias, hermano, por estas importantes lecciones que nos está dando con estos comentarios sobre este primer libro del Génesis. Vamos entonces al segundo relato de la creación contenido en este libro de Génesis. Hay que decir que son relatos que fueron escritos en diferentes momentos por personas diferentes, en diferentes épocas de la historia, referidos a los mismos hechos, pero con visiones diferentes, con imágenes diferentes, con significados diferentes. Entonces usted nos permitirá, con su explicación, nos permitirá comprender mejor el hondo significado de estas palabras, el simbolismo que encierran. Hay que decir también, me gustaría explicar, aclarar, recordar que usted no es una persona conocedora sobre la Biblia, no es una persona estudiosa sobre la Biblia, no ha leído usted la Biblia, nos ha contado en otras ocasiones, sino que en la medida que recién vamos leyendo este texto, el contenido que hay acá en este libro, a partir de su conocimiento, de su sabiduría, de sus investigaciones en los planos superiores, es que puede interpretar la simbología, el mensaje oculto que hay detrás de estas palabras. Es bueno que la audiencia, que los seguidores, que las personas que le escuchan conozcan este detalle particular que es muy importante en este momento. Si me permite agregar algo allí. Yo tengo la Biblia. Tengo una Biblia del 1500 y tengo otra pero yo nunca leo libros, ¿sí? Incluso la Biblia no la he leído. Solo le voy interpretando lo que usted me va diciendo. Pero como bien lo dice usted, ¿va? En base al conocimiento. Porque soy una persona, toda mi vida he sido una persona eminentemente práctica, ¿verdad? Objetiva. Entonces, si hay algo que hay que investigarlo, me meto, investigo, llego a la verdad y la asimilo, me la traigo conmigo y entonces es la que comparto. Hago estas aclaraciones porque en realidad nunca leo Biblia. Y no es que sea, cualquiera puede decir por allí, entonces no es cristiano. Pero es que déjenme decirles que hay que saber interpretar el término cristiano. El término cristiano viene del Cristo, de las fuerzas que tiene histórico, sino de las propias fuerzas crísticas de cada uno de nosotros. Aquel que obtiene las fuerzas cristónicas en su cuerpo, le vamos a llamar cristiano. No a un fanático religioso y con permiso de las religiones, ¿verdad? Ahí me van a disculpar, pero tengo que utilizar este tipo de terminología porque en realidad eso es un fanatismo religioso, ¿verdad? Es que no tiene nada que ver con la verdad. Porque una cosa es la comprobación directa y otra cosa es la creencia dogmática. Entonces no tiene nada que ver una cosa con otra, son diferentes. Entonces, soy un buen cristiano, interpreto la sabiduría cósmica, la sabiduría divina y se las transmito a ustedes como cristiano realmente que soy, pues, o sea, practicante de las cosas crísticas. Entonces, no desde el punto de vista, vuelvo y repito, fanático, dogmático, no. Yo respeto todas las religiones del mundo y no estoy en contra de ninguna religión, pero es mi deber aclarar. De eso se trata mi canal, las páginas que hay en las redes sociales, y de eso se tratan estas entrevistas, ¿no? Para aportarle a la humanidad conocimiento diferente de interpretación, no como lo manejan tradicionalmente. Y tengo que aclarar también que el libro
bíblico que se maneja, la Biblia hebrea, es parte de la verdadera Biblia, ya lo he dicho, es el tercer libro. Hay 2 libros más que la gente no los ha leído y no se da cuenta que existen. Entonces, uniendo esos 3 libros, se forma o se conforma o tenemos la verdadera Biblia que se escribió hace miles de años. Cualquiera de las 3 Biblias, cualquiera de los 3 libros, alberga distintos puntos de vista de sabios, ¿verdad? De, de gente que era de conciencia despierta, pero también hay agregados adicionales que le han hecho a los libros que no tienen nada que ver con la sabiduría, sino que lo hicieron con la mala, insana atención o intención de perjudicar a la humanidad, ¿verdad? Porque no habla claramente como debe de explicarse, así como lo estoy diciendo, ¿verdad? Hace tantos miles de años los humanos éramos una raza de tal color, con el idioma tal, y había una población de tanto ubicada en tal parte de la Tierra. Así debería explicársele a la gente. Pero ellos vinieron y utilizaron la simbología y la escritura esotérica porque no les quedó otra opción. Se tiraban encima a toda la humanidad de esa época. ¿Entiendes? Entonces tenían que, de manera oculta, es más, hay muchos evangelios de los 13 discípulos de Jesús que esos no están publicados en ningún libro. Hay sabiduría de grandes maestros, como por ejemplo Enoch, Elías, Daniel, que no lo conoce la humanidad. Hasta hace poco accidentalmente encontraron algunos documentos allá por el Medio Oriente que fueron ocultos. La verdad lo que sucedió fue que agarraron todos esos evangelios de esos grandes sabios, los metieron así en ollas de barro y andaba, vaya, deshacerte de esto, andaba a botarlos por allá y así, eso fue lo que sucedió. Fueron a botarlos, no fueron a guardarlos, sino que los dejaron tirados en una cueva para que nunca jamás la humanidad se diera cuenta de esos evangelios. Y allí vemos pues sabiduría de Judas, de Mateo, de Juan, de Pablo, incluso de Magdalena, la esposa de Jesús. Un montón de cosas y accidentalmente los descubrieron. Y hay más documentación perdida en los desiertos de la gran sabiduría divina. ¿Por qué? Porque habían intereses creados de manipular la humanidad tal como ha sucedido. Entonces lo que estoy hablando va a parecer así como un balde de agua fría. Oye, este loco, ¿qué es lo que está diciendo? Pero esa fue la verdad. Jesús se casó, tuvo hijos, y su esposa fue la que quedó al mando del grupo de los nazarenos. El grupo de los nazarenos lo funda Jesús después de haber él no fue que desertó de los esenios, sino que ya los esenios estaban como grupo donde él fue educado y formado, y entonces sale él con su misión. Primero mandó a Juan adelante. Jesús mandó a Juan a predicar el evangelio. Luego se encuentran en la misión. Y en la misión encuentra varios. Está Pedro, está Judas, ¿verdad? Está Santiago, Andrés. Y a cada cual le asignó una misión. Y la misión de Judas era traicionarlo a él, venderlo a él. Y entonces Judas se negó al principio. ¿Cómo yo voy a traicionar a mi maestro? ¿Verdad? No es posible. Yo en mí no existe la traición, porque sería traicionar a mi padre. Pero él le dijo, no, hermano, es una misión que usted tiene que cumplir. Porque la misión suya, la del otro, la de José de Arimatea, la de Magdalena, mi esposa, son misiones diferentes, pero que en su conjunto forman parte de mi misión. Eso fue lo que en realidad sucedió.
Entonces lo que hicieron los eruditos de la época fue escribir ciertas cositas relacionadas con la vida de Jesús. Y en el Viejo Testamento, antes de lo que habla de Moisés, fue la creación de todo lo que existe, en parte. O sea que lo que narra el libro del Génesis es parte de un todo, no está todo ahí. Hay otras cosas que no están escritas en la Biblia, pero que sí sucedieron. Entonces, este es un proceso, vamos a decir, evolutivo de la creación, que al final, pues, llega a la meta y entra en una involución, en el caos universal, que es cuando todo lo que existe se reduce a la unidad y al átomo, no uso. Hay mucha tela que cortar, hay mucho de qué hablar. El conocimiento no tiene límite, no tiene fin. Es indefinido, es eterno, es sin fin. Porque entre más estudiamos y más adquirimos conocimiento, más verdades vamos descubriendo a cada instante. Entonces, pero sí, no todo está escrito en la Biblia. Lo que narran ahí, pues, es algo que grandes sabios de la época, personas con conciencia despierta, grandes iniciados, maestros, escriben, pero lo hacen en parábola, o sea, lo hacen simbólicamente, porque entonces no los hubieran agarrado y los meten a la hoguera, ¿verdad? Han habido épocas tenebrosas de esta humanidad, terribles, ¿verdad? Espantosas contra el espíritu, donde muchos perdieron sus vidas, ¿verdad? Por querer difundir el conocimiento. Entonces, la verdad, la logia negra siempre va a tratar de mantener oculta la verdad, porque no le conviene. Aquel que conoce la verdad rompe ataduras y se vuelve un hombre libre. Entonces, esa es la cruda realidad de los hechos. Sin embargo, vamos a ir interpretando lo que dice ahí el librito, ¿verdad? Adelante, hermano.